1944, Frente Occidental. Los aliados obligan a los nazis a retirarse. El general Dwight Eisenhower cree que la Segunda Guerra Mundial pronto terminará. Pero Adolf Hitler tiene una sorpresa mortal y el clima será su aliado. En este video, exploraremos cómo los soldados estadounidenses enfrentaron el frío extremo, el hambre y el miedo en una batalla que cambió el curso de la guerra durante uno de los inviernos más crudos de Europa. La Batalla de las Ardenas. Diciembre de 1944. Decenas de miles de soldados aliados toman posiciones a lo largo de la frontera alemana. Durante semanas, el tiempo ha sido miserable. Con temperaturas por debajo de los 30 grados, las fuertes lluvias se convierten en aguanieve. Es gris y sombrío. Esta fue una lluvia absolutamente anormal. La lluvia había inundado el campo. La infantería no pudo entrar en la trinchera porque estaba llena de agua. 6 meses antes, los aliados habían asaltado las playas de Normandía. Desde entonces, han obligado a las tropas de Hitler a una retirada constante a través de Francia y Bélgica. El comandante supremo aliado en Europa, el general Dwight Eisenhower, había hecho una apuesta segura con el general inglés Bernard Montgomery. Fue una apuesta de $5 a que la guerra terminaría en Navidad, reflejando la confianza excesiva de los comandantes aliados. A medida que los aliados avanzaban hacia Alemania, enfrentaron problemas cuando sus líneas de suministro se extendieron demasiado y carecían de suficientes tropas bien entrenadas para enfrentar a los alemanes. Operando desde el cuartel general aliado en Francia, el general Eisenhower decide dar descanso a sus hombres y prepararse para una gran ofensiva para aplastar lo que creen que es un ejército alemán desmoralizado. En preparación para ese ataque, el 99º de Infantería ocupa la región forestal de las Ardenas, en el este de Bélgica. Se asignaron nuevas divisiones en las Ardenas, confiando en que los alemanes no intentarían abrirse paso en esa zona debido a su terreno accidentado, colinas, ríos, arroyos y densos bosques que carecían de muchos caminos. La región era conocida por su persistente niebla, que a veces duraba días. El terreno era extremadamente difícil para la lucha y aún más para la movilidad. Los comandantes aliados han colocado al 9º Ejército y a una gran parte del 1er Ejército al norte de las Ardenas. El 3er Ejército del teniente general George Patton está estacionado a lo largo de un sector de 100 millas al sur del bosque. Las Ardenas son conocidas como el Frente Fantasma debido al mínimo enfrentamiento con el enemigo. En ese momento, la situación estaba estancada. Fueron desplegados en una línea mucho más larga de lo habitual para una división, lo que significaba una protección insuficiente del área. Se pensó que la zona era segura y se enviaron allí fuerzas recién llegadas a Europa. Aunque el frente en las Ardenas estaba tranquilo, adaptarse a las duras condiciones climáticas no fue fácil. El clima era húmedo y extremadamente frío, y los soldados aún no habían recibido sus uniformes de invierno. El teniente general Omar Bradley enfrentaba limitaciones en el suministro, por lo que tuvo que tomar una decisión difícil. Optó por enviar gasolina y otros materiales al frente en lugar de ropa de invierno, uniformes y abrigos. Los soldados estaban equipados principalmente con uniformes de combate, lo que significaba chaquetas ligeras e impermeables, pero carecían de mantas y guantes gruesos. Sus zapatos tampoco eran impermeables. Bradley confiaba en que estos uniformes fueran suficientes hasta que llegara ropa más adecuada para el frío. Mientras las tropas no estén expuestas a las condiciones de la batalla, pueden sobrevivir. Sin embargo, el teniente general Patton, al mando del 3er Ejército, está preocupado por la falta de uniformes de invierno. Patton enfatizó que el clima era una preocupación crucial justo antes de la batalla de las Ardenas, advirtiendo que tienen que resolver este problema porque los derrotará a ellos y no a los alemanes. 16 de diciembre, madrugada. Los bosques del este de Bélgica están envueltos en una espesa niebla. La temperatura cae por debajo del punto de congelación. Pasar día tras día en una trinchera helada
es casi insoportable. No podían encender fuego por miedo a delatar su posición. En el lado alemán del frente hace el mismo frío, pero estos soldados llevan abrigos largos y ropa de invierno. A las 5:30 mientras la niebla se espesa, la orden pasa a través de las filas nazis de disparar. Se desató un bombardeo intenso y ensordecedor que duró más de 30 minutos. Las explosiones de los proyectiles de 88 milímetros destruían árboles, enviando astillas letales que eran tan mortales como la metralla. El inesperado bombardeo enemigo es horrible y mortal. Lo que pronto se conocerá como la Batalla de las Ardenas ya está en marcha. Las explosiones destruyeron muchas de las líneas de comunicación entre unidades estadounidenses. Los comandantes en el terreno no saben si el ataque es localizado o generalizado. Estando cerca del cuartel general, se enteraron de que el regimiento había perdido contacto con la división. Pronto, el batallón también informó que habían perdido contacto con el regimiento. La confusión reinaba y no se sabía qué estaba sucediendo. Para aquellos en la primera línea, pronto quedó claro que una formidable fuerza alemana estaba en movimiento. 13 divisiones de infantería y 7 divisiones de tanques, más de 200 soldados en total, lanzaron un ataque en 3 zonas de las Ardenas. A través de la nieve y la niebla que caían, se podían observar a los veteranos del Frente Oriental con insignias de las SS y enormes tanques Panzer que gemían, retumbaban y rugían mientras disparaban. Los estadounidenses, sin experiencia previa en combate real, se encontraban en la primera línea. Los alemanes lograron atravesar el poroso frente aliado y avanzaron sobre algunas de las posiciones de avanzada del 99º de Infantería. Rodearon y continuaron avanzando, dejando a las tropas aliadas detrás de las líneas enemigas. Posteriormente, las tropas nazis comienzan a rodear grandes porciones de la 106ª División de Infantería en Schnee-Eifel, o Montaña Nevada en el este de Bélgica. Tomados completamente por sorpresa, miles de soldados estadounidenses están ahora luchando por sus vidas en condiciones de frío glacial. Al caer la noche, la línea estadounidense está en completo desorden. La lluvia, la niebla y la nieve favorecieron el avance alemán por las Ardenas. Una capa densa de nubes bajas resultó crucial para su estrategia y lograron aprovecharla al máximo. Diciembre de 1944. El ejército alemán ha lanzado un feroz ataque sorpresa contra las tropas estadounidenses en la región de las Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. La niebla, la lluvia y la nieve hacen que luchar contra el enemigo sea más difícil, sobre todo porque la mayoría de las tropas estadounidenses carecen de uniformes para el frío. En contraste, los alemanes están bien preparados, incluso utilizando capas de camuflaje blanco para las condiciones de nieve, lo que los hace difíciles de detectar. Cuando vestían estos uniformes blancos, era extremadamente complicado verlos. Si alguien los avistaba, todos disparaban en esa dirección sin saber si habían dado en el blanco. El ataque alemán tomó por sorpresa al general Dwight Eisenhower y al alto mando aliado, quienes se percataron de que habían sido sorprendidos y que su inteligencia había fallado de manera catastrófica. Sin que el ejército estadounidense lo sepa, Adolf Hitler lleva semanas acumulando este ataque. El Führer llama a la ofensiva como Vigilancia del Rhein. Su objetivo, tomar el estratégico puerto belga de Amberes y en el proceso, dividir las fuerzas británicas y estadounidenses. Quería dividir a los aliados y mostrar que era momento de negociar la paz. Si tenía éxito en esta última apuesta, podría redirigir las tropas del frente occidental contra los soviéticos en el frente oriental. Para que la ofensiva de Hitler en el Rhein fuera efectiva, necesitaban cielos nublados para mantener en tierra a los aviones aliados. Un ataque aéreo podría haber devastado el avance de las fuerzas alemanas, pero hasta ahora el clima había favorecido a los nazis. Atacaron en las peores condiciones posibles, pero estaban preparados mientras que los estadounidenses no. Así que la ventaja estuvo de su lado y los atravesaron. Fue una verdadera derrota. Los soldados estadounidenses luchan por contener el ataque, pero la gran fuerza nazi abruma a muchas de las unidades. Después del primer día de combate,
los estadounidenses han sufrido numerosas bajas. Una unidad alemana en particular está atravesando las defensas estadounidenses. Se trata del destacamento de avanzada de la Primera División Panzer SS, comandado por uno de los oficiales más leales a Hitler, el coronel Joachim Peiper. Peiper comandaba 100 tanques y 5.000 hombres. Su objetivo era realizar una blitzkrieg a través de Bélgica. Era conocido como Soplete Peiper, porque al llegar a diferentes aldeas, las atacaba, las saqueaba y luego las incendiaba, destruyendo todo a su paso, incluidos los edificios, y sin mostrar clemencia hacia mujeres y niños. Él era la figura clave al frente de esta operación. El 17 de diciembre, Peiper capturó prisioneros, pero al darse cuenta de que no podía transportarlos, ordenó su ejecución. Cerca de la ciudad de Malmedy, sus hombres ametrallaron a más de 70 prisioneros de guerra estadounidenses. Los cuerpos de los soldados asesinados fueron abandonados en un campo nevado. No se escuchó sobre esto en la radio ni se leyó en el periódico, pero de alguna manera la noticia se difundió rápidamente. Pronto se conoció como la masacre de Malmedy, lo que inspiró a los estadounidenses a luchar con mayor determinación y ferocidad. Al final del segundo día de la batalla, el general Eisenhower, en el cuartel general aliado, tiene una mejor idea de los acontecimientos en las Ardenas. A través de comunicaciones alemanas interceptadas y descifradas, Eisenhower ahora conoce el tamaño de la fuerza nazi. Es enorme, tiene al menos 25 divisiones. La punta de lanza del ataque alemán está creando lo que parece un abultamiento en territorio aliado. El general Eisenhower toma una rápida decisión para contrarrestar esta ofensiva, enviando 2 divisiones blindadas a la batalla, una desde el norte y otra desde el sur. El sargento Jack Ott está en la 101ª aerotransportada. El 17 de diciembre, segundo día, les dijeron que se reúnan para una evacuación al frente, pero el barro y el hielo hacen que llegar a la batalla sea extremadamente difícil. El mayor Alvin Irzik es comandante de la 4ª División Blindada del general George Patton. Su batallón se movió toda la noche en condiciones de apagón. Eran caminos terribles, resbaladizos, helados, grises, de lo más miserables que pueden ser. Pero el mal tiempo también limita la capacidad de ataque de los alemanes. Debido a los campos inundados y al terreno montañoso, los tanques y otros vehículos blindados deben viajar principalmente por carreteras estrechas, lo que ralentiza su avance. Hitler ordena a sus fuerzas que tomen rápidamente el control de ciudades estratégicas donde se cruzan las carreteras principales. Apostó por la velocidad, la fuerza absoluta y el clima. Hasta ahora, los alemanes han tenido éxito, tomando ciudad tras ciudad. 18 de diciembre de 1944. Hitler apuesta por una última gran ofensiva a lo largo del frente occidental con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra. Hasta ahora, los cielos nublados, la lluvia y la nieve han obstaculizado la capacidad de lucha de los estadounidenses. Superados en el frente, los soldados estadounidenses defienden sus trincheras. Vivían en agujeros helados, sus pies estaban congelados todo el tiempo. Salir durante el día significaba arriesgarse a ser disparado. Cualquier tarea debía esperar hasta la noche, cuando podían salir de sus escondites. Ciudad tras ciudad caía en manos de las fuerzas de Hitler en las primeras 72 horas. El frente en la primera línea se intensificaba rápidamente. El 19 de diciembre, cuarto día de la batalla, los alemanes lanzaron un ataque sobre la ciudad clave de Saint-Vith, pero las fuerzas estadounidenses resistieron con tenacidad. Muchas unidades alemanas, desmoralizadas por la resistencia estadounidense, se encontraban extremadamente frustradas. A pesar de todo, los estadounidenses se mantuvieron firmes, lucharon con valentía y lograron contener el avance de las tropas de las SS. Actuando rápidamente, el general Dwight Eisenhower ha reforzado las defensas aliadas en las Ardenas. Las tropas británicas se han unido a la batalla en el norte y las fuerzas del general George Patton están acelerando desde el sur. Pero en Schnee-Eifel, los alemanes obtuvieron una gran victoria.
Al obligar a 2 regimientos de la 106ª División a rendirse, más de 7.000 hombres son hechos cautivos. A diferencia de las tropas de las SS de Hitler en Malmedy, el ejército regular alemán no mata a los prisioneros, pero muchas de las fuerzas capturadas son despojadas de sus chaquetas y calcetines extra. A 56 kilómetros al suroeste, la ciudad de Bastoña se encuentra bajo un asedio nazi. Al igual que Saint-Vith, es un importante centro viario. Si atravesaban Bastoña, se extendían formando una red de carreteras que conducían a Amberes o a la ciudad de Lieja. Los comandantes estadounidenses ordenaron a sus hombres que retuvieran Bastoña a toda costa. Refuerzos se apresuraron a tomar posiciones defensivas. El sargento Jack Ott y la 101ª Aerotransportada apenas lograron llegar a los límites de la ciudad. Sin embargo, su posición fue rodeada después de apenas 5 horas. 20 de diciembre. El quinto ejército Panzer alemán, comandado por el teniente general Hasso von Manteuffel, controla ahora todos los caminos hacia Bastoña. Los estadounidenses están completamente aislados. Podían ver al enemigo y el enemigo podía verlos a ellos. En esa situación extrema, todo lo que tenían era el uno al otro. Dependían de sus compañeros para mantener el área despejada y mantenerse a salvo. Con las temperaturas gélidas y la nieve cayendo constantemente, la colaboración entre los soldados se volvía aún más crucial. El frío era implacable y los suministros se estaban agotando peligrosamente. Estaban aislados, con recursos limitados de municiones y alimentos. Sin embargo, contra todo pronóstico y enfrentando condiciones climáticas adversas, la determinación de los soldados estadounidenses cambiaría el curso de la batalla y de la historia. 21 de diciembre de 1944. Sexto día de la batalla de las Ardenas. Los nazis, ayudados por el clima, han arrasado el frente aliado en la región belga de las Ardenas. Para el 517º Regimiento de Paracaidistas, mantener el seguimiento de su ubicación exacta era una tarea difícil. Enfrentarse a los alemanes implicaba enfrentar una serie constante de batallas intensas, donde varios soldados caían y la incertidumbre reinaba sobre quién sería el siguiente. En ese contexto, la construcción de trincheras sólidas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El suelo congelado obligaba a los soldados a cavar agujeros profundos y llenarlos con el explosivo C2 para protegerse. A pesar de las adversidades, estos valientes soldados lograron mantener sus posiciones, lucharon con valentía y ganaron tiempo crucial para que los aliados se reorganizaran. En la sección norte de las Ardenas, los miembros del 99º de Infantería quedaron varados detrás de las líneas enemigas durante 6 días. Aunque tenían munición, se quedaron sin comida. Desesperados, encontraron una lata grande de judías verdes que compartieron entre ellos, constituyendo su única comida durante un día completo. El 22 de diciembre, finalmente se reunieron con el resto de su división. La artillería del 99º de Infantería se enfrentó a los alemanes a lo largo de Elsenborn Ridge, una cresta desolada y azotada por el viento, sin árboles para protegerse del gélido viento. Esta batalla se convirtió en el escenario del mayor intercambio de artillería de la Segunda Guerra Mundial, con bombardeos continuos día tras día. El 22 de diciembre, séptimo día de la batalla, las fuerzas del general George Patton se aproximaron a Bastoña. A pesar de las condiciones climáticas miserables y las carreteras heladas, los hombres de Patton realizaron un avance excepcional. Patton era conocido por su habilidad para movilizar rápidamente ejércitos, especialmente divisiones blindadas. Se dice que recorrieron alrededor de 222 millas en aproximadamente 18 horas, sin pausas y preparados para el combate inmediato. Sin embargo, las condiciones de niebla y nieve complicaban que los tripulantes de los tanques pudieran apuntar con precisión al enemigo. El mayor Albinir Sik lidera el 8º batallón de tanques. Como artillero, depende de un periscopio o un telescopio para disparar, pero las difíciles condiciones de visibilidad, especialmente cuando el clima es gris, complican aún más su tarea.
Con los dedos y los pies entumecidos por el frío intenso, Irzik y sus hombres se enfrentan al desafío de romper el cerco de las fuerzas alemanas alrededor de Bastoña. En un momento crítico son atacados por aproximadamente 23 tanques alemanes, enfrentando así uno de los peores momentos de la batalla. El sargento Frank Dudash es miembro del batallón. Dudash observa cómo sus compañeros soldados de la compañía de tanques quedan atrapados en un pantano helado. Cuando Dudash se retiraba, alcanzaron su tanque y lo hirieron en el proceso. El miedo y la tensión, combinados con las brutales condiciones climáticas, comienzan a pasar factura a los soldados. No había manera de describir la sensación que recorría sus cuerpos todos los días. Ver cómo sus amigos, algunos de sus mejores amigos, son asesinados a diario es algo que no podían poner en palabras. Había montones de muertos frente a ellos. Su trabajo era no salir de esos agujeros. A pesar de desear correr hacia el otro lado, sabían que era imposible. Todos tenían que permanecer unidos y resistir. El sargento William Tully se esfuerza por mantener a sus hombres enfocados en la supervivencia en medio de las duras condiciones. Tenía que convertirse en una figura paterna para sus hombres. Sin embargo, incluso Tully sucumbe a las presiones de la batalla y a los efectos del frío glacial. El estrés de la espera y las condiciones climáticas extremas resultaban mucho peores que enfrentarse al enemigo directamente. La mente se adormecía bajo el frío extremo, haciendo que las reacciones fueran más lentas e incómodas. Las condiciones climáticas cobran casi tantas víctimas como los alemanes, congelando a muchos soldados y causando neumonía. La mayoría de los soldados en la línea del frente sufrían con botas de combate completamente mojadas. La prolongada exposición al frío y la humedad resultó en la aflicción conocida como pie de trinchera, afectando a miles de estadounidenses. Patton identificó al clima como su principal enemigo en ese momento. Reconoció que el clima podía derrotar a sus tropas, pero no a los alemanes, especialmente refiriéndose al pie de trinchera. Diciembre de 1944. Durante semanas, los cielos nublados, la lluvia torrencial y el frío intenso han obstaculizado el avance de las fuerzas aliadas. El general Patton ha alcanzado su límite. Ordena a su capellán principal que formule una oración para disipar las nubes. Apenas unos días antes del inicio de la batalla de las Ardenas, la oración es enviada a los hombres bajo el mando de Patton. Los soldados reciben una carta. En un lado, un mensaje navideño firmado por George Patton, y en el reverso, una oración navideña bastante inusual. La oración de Patton ruega al Señor: concédenos buen tiempo para la batalla. Con los cielos nublados durante 6 días, el general Patton y el ejército de los Estados Unidos necesitan urgentemente un cambio en el clima para permitir que la fuerza aérea bombardee las fuerzas nazis en movimiento. El general Dwight Eisenhower está ansioso por emplear el poder aéreo, especialmente para apoyar a los soldados exhaustos que están rodeados por las fuerzas alemanas en Bastoña, Bélgica. No hubo un momento feliz en Bastoña. Cada día allí significaba descubrir que alguien conocido había muerto o estaba gravemente herido debido a la falta de suministros médicos. 22 de diciembre de 1944. Séptimo día de la batalla. A 25 millas al noreste de Bastoña, las fuerzas estadounidenses deben evacuar la ciudad de Saint-Vith, Bélgica. Pero como los caminos embarrados son casi intransitables, es probable que las fuerzas en retirada queden atascadas y superadas por los alemanes. Esa noche, una gélida tormenta siberiana de alta presión llega desde el este. Este frente frío expulsa el aire húmedo que ha cubierto el campo de niebla y nubes. En la mañana del 23 de diciembre, las temperaturas caen drásticamente. La ola de frío congela los caminos embarrados que se extienden desde Saint-Vith, lo que permite a las fuerzas estadounidenses escapar por poco con vida. En Bastoña, el frío trae cielos despejados por primera vez desde el inicio de la batalla. Parece que la oración de Patton por buen tiempo ha surtido efecto.
El sol apareció, y con él llegaron varios bombarderos, con sus estelas detrás de cada avión. Todos estaban aplaudiendo y emocionados. Fue entonces cuando se sintió que la victoria estaba al alcance. Los cielos despejados permiten a los comandantes aliados desatar devastadores bombardeos contra las fuerzas alemanas. Los pilotos de combate nazis intentan desesperadamente interceptar los aviones aliados, pero el poder aéreo de Hitler se había agotado enormemente en esta etapa de la guerra. El asalto alemán fue realmente frenado y detenido eficazmente por la mayor demostración de coordinación aire-tierra de la guerra. Luego, el 26 de diciembre, el mayor Albin Irsig y la 4ª División Blindada de Patton rompen las líneas alemanas que rodean Bastoña. Una de las primeras cosas que ocurrió al abrir la carretera fue el inicio de la evacuación en ambulancias. La necesidad era urgente. Habían estado esperando la llegada para Navidad y llegaron un día tarde. Mantener Bastoña representa una victoria crítica para los estadounidenses, ya que han impedido que los alemanes capturen el cruce de carreteras más importante de esta parte de Bélgica. Los días posteriores a Navidad marcan un punto de inflexión en la batalla. A lo largo de las Ardenas, las fuerzas estadounidenses detienen el avance alemán, pero la batalla de las Ardenas está lejos de concluir. A pesar de haberlos detenido inicialmente, la lucha continuó mientras se empeñaban en hacer retroceder al enemigo. El 3 de enero de 1945. Los estadounidenses reanudan su ofensiva para hacer retroceder a las fuerzas de Hitler a través de la frontera alemana. Poco a poco las fuerzas aliadas ganan terreno, pero nuevamente el clima afecta dramáticamente el campo de batalla. El frente frío siberiano, que había traído cielos despejados a Bastoña, también trae más nieve. Las temperaturas bajan de los 15 grados. Las noches heladas impedían cualquier actividad nocturna. Avanzaban lentamente. Cada avance de 1 o 2 millas era motivo de gran satisfacción. En su retirada, el ejército alemán empleaba soldados jóvenes para intentar detener su avance. En estas condiciones extremas, el rifle M1 se convierte en el mejor amigo del soldado de infantería. Era todo lo que tenían y lo cuidaban más que su propia comida. Sin embargo, las gélidas temperaturas dificultaban mantener el arma operativa. El frío intenso congelaba los rifles, impidiendo su uso. Mientras los soldados hacían retroceder al ejército alemán a través de las Ardenas, los horribles vestigios de la batalla aparecían en todas partes. Había tanques y camiones quemados, cuerpos alemanes y estadounidenses congelados en extrañas posiciones. El 23 de enero de 1945, el ejército estadounidense expulsa a los alemanes de la estratégica ciudad de Saint-Vith. 2 días después, el 25 de enero, el bulto en el frente creado por el ataque de Hitler finalmente se borra. El alto comandante aliado Dwight Eisenhower pronto enviará sus fuerzas a través del río Rhine hacia Alemania. A pesar del clima, las fuerzas estadounidenses prevalecieron y cambiaron el curso de la guerra. 25 de enero de 1945. La batalla de las Ardenas ha llegado a su fin. Alemania se rendirá en menos de 4 meses. La mayor victoria en esta batalla fue psicológica. A partir de entonces, los alemanes comprendieron que estaban enfrentando a combatientes tan tenaces como ellos, dispuestos a resistir y luchar incluso fuera de su país. Este efecto psicológico realmente quebrantó el espíritu del ejército alemán. Al inicio, el clima favoreció significativamente a los alemanes, pero al final, todo se redujo a la tenacidad y flexibilidad del soldado estadounidense. No se rindieron. A pesar del frío extremo y la falta de equipamiento adecuado, se adaptaron sobre la marcha, mostrando inventiva y creatividad.
Los veteranos de esta brutal batalla nunca olvidarán a sus compañeros caídos, aquellos que hicieron el máximo sacrificio. Cada hombre que sobrevivió sabe que lo hizo gracias a otro que dio su vida en su lugar. Durante las 6 semanas de la batalla de las Ardenas, 19.000 soldados estadounidenses perdieron la vida y hubo un total de 81.000 víctimas. Para quienes vivieron la batalla de las Ardenas, ese periodo fue probablemente el más desafiante de sus vidas. Las terribles condiciones de frío en las Ardenas aún atormentan a muchos de los veteranos que lucharon allí. El clima desempeñó un papel crucial, siendo tan determinante como el enemigo mismo. Como dijo el general Patton, podemos derrotar al enemigo, pero no podemos derrotar al clima. Este conflicto no solo marcó una página crucial en la historia militar, sino que también dejó una profunda huella en la memoria de quienes participaron y en la conciencia colectiva de las naciones involucradas. Este conflicto no solo fue decisivo en la historia militar, sino que también iluminó el valor inquebrantable de los soldados frente a la adversidad extrema. Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.